Buenas, vamos a realizar la tarea 5.5 que consiste en el enclavamiento de tres motores trifásicos. Como vemos, tenemos aquí tres motores trifásicos. Vemos el esquema de potencia y de maniobra de esta secuencia. Bueno, vamos a comenzar por explicar el circuito de potencia, donde pues tenemos la instalación estándar de lo que es un motor eléctrico. Partimos de las tres fases, L1, L2, L3. Seguidamente colocamos un disyuntor electrotérmico y seguidamente el contactor que dará paso al encendido o la energización del motor eléctrico y seguido en serie por un guardamotor o un relé térmico. Bien, aquí pues tenemos una disposición donde el motor va a girar en el sentido de las agujas de un reloj a derechas. Aquí otro en la misma disposición, lo que ocurre que la conexión la vamos a hacer en un sentido contrario, para lo cual vamos a cambiar una de las fases, como vemos aquí. ¿De acuerdo? Hemos cambiado la fase 2, L2 por L3, y la fase L2 por L3. Y la otra conexión del motor pues es también un giro normal a derechas. Bien, lo importante de estos motores es que cuando está funcionando uno no funcionen los otros dos, o sea, quiero decir, cualquiera de ellos cuando esté funcionando los dos motores que tenemos tienen que permanecer parados y enclavados, que no haya posibilidad de una puesta en marcha. Bien, analizando el circuito de maniobra, de control, vamos a partir de un disyuntor también de dos fases, línea y neutro, y a partir de la fase vamos a ir describiendo los diferentes contactos para producir esta secuencia y con las características que hemos visto, que cuando funciona un motor los otros no deben de funcionar. Bueno, tenemos aquí una seta, un contacto normalmente cerrado, que es la seta de emergencia o seta de parada, que hará que todos los motores paren al pulsar dicha seta. A continuación pues tenemos en todas las ramas un contacto normalmente cerrado que gobierna pues cada uno de los relés o guardamotores térmicos. En el momento que se activa alguno de ellos pues habrá una luz que advierta de este hecho. Seguidamente pues tenemos los pulsadores de marcha de S1, S2 y S3 que gobernarán pues los tres motores que hemos diseñado, ¿no? Bueno, ahora seguidamente, claro, la seta, o sea, la puesta en marcha también está enclavada por el contacto auxiliar de cada uno de los relés. Bueno, seguidamente en serie vamos a establecer dos contactos normalmente cerrados que van a ser los correspondientes a los contactores de los K2 y K3 de los motores que no deben de funcionar cuando el motor pues M1 por ejemplo esté funcionando. El KM1, el contactor, la bobina, dará paso una vez que se energice, que pulsemos su correspondiente seta de encendido, activará el contacto, activará la bobina de este contactor, con lo cual dará paso
a la energía para poner en funcionamiento el motor. Aquí, si cualquiera de los dos motores anteriormente estuviesen funcionando, estos contactos estarían abiertos, con lo cual imposibilitaría la apertura de la bobina del KM1. Si vemos, el circuito es similar, los otros circuitos de los motores es similar. Aquí en el motor 2 pues tenemos que contacto auxiliar K1 y K3. Quiere decir que esto se permite a través de su seta o su pulsador de marcha que el motor 2, el KM2, contactor KM2 funcione y impide a través de estos contactos normalmente cerrados, si cualquiera de los motores que están parados funcionase, estos contactos se abrirían, ¿vale? Bueno, pues esto lo vamos a ver seguidamente en la simulación del esquema que tenemos. Bueno, vamos a dar marcha a la simulación. Vamos a ver. Aquí, si por ejemplo pulsamos el S1, pues el motor, digamos que el motor 1 gira en el sentido de las agujas de un reloj, como estaba previsto, y se enciende la luz correspondiente. Si nosotros damos al S2, por ejemplo, vemos que no ocurre nada. Este contacto se abre porque se ha activado la bobina del KM1. Y aquí lo mismo en los otros dos motores. Con lo cual, si pulsamos cualquiera de las setas de los pulsadores de S2, pues vemos que un problemilla con el ratón, no ocurre nada. No ocurre nada. Vean, si paramos, lógicamente, pues se parará. Tengo problemas con el ratón. Se parará la marcha. ¿De acuerdo? Damos tiempo que se pare. Veo. El S2, el motor S2, que va a girar en sentido contrario, como vemos. Si pulsamos nuevamente la S1 o la S3, pues no ocurrirá nada. Seguirá funcionando el motor 2, independientemente los otros dos motores pues estarán sin funcionar. Y así pues podemos verlo también con el S3. Vamos a parar. Bien. Bueno, bien, ahora. Si activamos, por ejemplo, S3, pues activará el motor número 3. Y si, por ejemplo, hay una sobrecarga del motor, pues lógicamente se parará. Los otros motores están parados y se señalizará que hay una avería o un sobrecalentamiento del motor. Bien, pues esto es todo.